Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué gusto. Amigos, acompáñenos el día de hoy. Vamos a platicar tema fiscal, lo que tenemos que saber en este cierre del 2023 y los cambios que se avecinan. De acuerdo con la estimación preliminar de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, en el tercer trimestre del año, el Producto Interno Bruto Real de este país mostró un crecimiento de 5.2% a tasa anual. El dato estuvo impulsado principalmente por la aceleración en el gasto de los consumidores y la inversión en inventarios privados. Los bancos centrales de Australia, Reino Unido y Tailandia advirtieron que las perspectivas de las políticas monetarias siguen siendo inciertas. Esto a pesar de las crecientes expectativas globales de que las tasas de interés están en su punto máximo o cerca de él. Los organismos centrales señalaron que las tendencias hacia la desglobalización es preocupante, ya que, entre otras cosas, obstaculizaría el crecimiento económico. Moody's indicó que existe preocupación acerca de lo que hará Petróleos Mexicanos con los excedentes petroleros del 2024, ya que la Secretaría de Hacienda estima que el precio promedio del barril de petróleo se ubicará en $56.7 durante el próximo año, mientras que los pronósticos de la calificadora dejan que el precio ponderará en un rango de entre $70 y $80 por barril. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorgó al Grupo Aeroportuario Ferroviario Olmeca Maya Mexicá la administración, operación y explotación de los aeropuertos de Uruapan en Michoacán, Palenque en Chiapas y la terminal Hermanos Cerdán en Puebla. La dependencia también otorgó la concesión de Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Oaxaca, al Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano SADCB, empresa de participación estatal mayoritaria. El gobierno mexicano ha incrementado el nivel de recaudación fiscal, sin embargo, México se encuentra a la mitad del camino en comparación con los países de la OCDE. Vea esta pieza que le preparamos. De acuerdo al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para que el gobierno federal alcance la meta de 4.9 billones de pesos en ingresos tributarios, el Servicio de Administración Tributaria extrafiscalizará a más de 2.4 millones de contribuyentes para aumentar su recaudación en 2.1% anual en términos reales. Según el padrón del SAT, existen 12.857 grandes firmas y 2.398.063 personas morales. Entre ambos, al cierre de junio de este 2023, contribuyeron con el 71% de la recaudación tributaria, mientras que los 11.348.987 de personas físicas aportaron el 3%. Desde el 2019 y hasta agosto del 2023, el SAT ha recaudado 2.512.244 millones de pesos mediante auditorías y el programa de eficiencia recaudatoria. Es una realidad que la recaudación fiscal se ha incrementado. ¿Cuáles son los beneficios, ventajas que hemos tenido como contribuyentes? ¿Qué nos depara el 2024? De esto y más platicamos el día de hoy con Rafael Lores, fiscalista y, por supuesto, director de CPA Visión. Rafael, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Al programa. Rafael, ¿cuál sería el balance en materia fiscal? Bueno, pues México sigue siendo el último país en recaudación de sus socios comerciales que están en la OCDE, lo cual no es ningún tipo de, digamos, de bandera halagadora. En realidad estamos recaudando el 16% del total del Producto Interno Bruto, cuando pues la media de todos los demás países está por ahí del 33%. Es un tema muy preocupante porque además nuestro sistema fiscal está enfocado realmente hacia la parte de las empresas grandes, que son 12.458 empresas en México que pagan los impuestos en un porcentaje del 49% de la totalidad. Entonces, muy enfocado a lo mismo, a recaudar al gran contribuyente. Definitivamente hay un incremento enorme de actos de fiscalización. Traigo una estadística aquí bien interesante de número de requerimientos a través de la parte del buzón tributario. Entonces, tiene que haber un cambio fundamental porque el mundo te está diciendo que la parte fiscal tiene que migrar hacia otras partes y México se está quedando atrás
y sigue haciendo prácticamente lo mismo. Sí, con mucha tecnología, pero sigue siendo el mismo enfoque a esos contribuyentes. Es lo que te quería preguntar. ¿Se reconoce mundialmente el avance tecnológico del Servicio de Administración Tributario mexicano, pero seguimos teniendo estos hoyos impresionantes? No le llegamos, apenas estamos a la mitad de la media de nuestros socios de la OCDE. ¿Cómo explicar eso? ¿De qué nos sirve tanta inversión en materia tecnológica del SAT? ¿De qué sirve tanto equipamiento y seguimiento para buscar hasta debajo de las piedras a los contribuyentes y tenemos este nivel de recaudación tan pobre? Mira, es claro, si ves la parte de la estadística de la economía informal, estás hablando de que el 53% de la economía es informal. Si hiciéramos una simple matemática de que eso representa un crecimiento en la recaudación, si se convirtiera a formal, pues estaríamos recaudando lo que la media está recaudando, ¿no? O sea, de 16 a 32% es lo que deberíamos de estar recaudando. Entonces, definitivamente hay un efecto muy nocivo por toda la parte de la informalidad. Por el otro lado, pues sí, hay una inversión enorme en la parte de tecnología, tiene sus beneficios porque la parte de eficiencia en la recaudación crece, los costos de recaudación bajan a una mínima expresión porque todo se hace a través de algoritmos y basados en la columna vertebral que es la factura electrónica. Entonces, pero a lo mejor todo este proceso que se ha venido dando tardará, estoy imaginando, tardará a lo mejor un año en que avance, Rafael, o tendrá que voltearse hacia otros procesos, hacia otras situaciones que permitan verdaderamente que este nivel de recaudación se incremente con más pues personas y no con con las de siempre. Yo creo que definitivamente es un reto enorme y tiene que ver mucho con la educación. Y ahora que vienen las tecnologías mucho más sofisticadas, tan dinámicas como lo que estamos escuchando de inteligencia artificial, bueno, pues nos pone en mayor desventaja porque necesitas un grado de especialización que el estándar no tenemos aquí en México. Por lo tanto, hay que invertir para darle más nivel a la parte pues, del empleado y con ello poder prestar servicios a las tecnologías o a las empresas que llegan aquí buscando un mercado ya sea de producción o de consumo. Si eso no se da, pues entonces lo único que va a suceder es que va a empezarse a polarizar todavía más y pues simple y sencillamente a favorecer la parte de la economía informal, ¿no? El manejo del efectivo pues es uno de los temas más dañinos para efectos de esto y pues se promueve a través también pues de la parte de las dádivas específicas de la parte gubernamental hacia la parte de sectores desprotegidos, lo cual está bien en sus programas sociales, pero en realidad pues estás fomentando pues el uso de efectivo para efecto de pues esta economía informal. Entonces es un círculo vicioso total que pues no te permite en realidad avanzar porque pues estás estancado en lo mismo. Y obviamente la fiscalización más barata es al que ya tienes en la mira, que son los grandes contribuyentes. Si ustedes analizan la comparación de incremento de ingresos del semestre de junio 2022 contra junio 2023, se explica un incremento bastante importante del 4%, se explica nada más con los actos de fiscalización a los grandes contribuyentes. Al BEN me debes, ¿no? Y al BEN tú eres el mismo y tú me tienes que pagar, ¿no? Pero también ya está llegando al tope, ¿no? Ya se le están acabando a las autoridades hacendarias, pues esa base cautiva. Ya está empezando a registrar problemas de recaudación, no está logrando los objetivos planteados. ¿Esto qué riesgo representa? Mira, o no debería abrir el abanico de ampliar esa base? definitivamente, si hubiera la voluntad política, y me refiero a abrir físicamente la fiscalización, no nada más a esas 15,000 empresas en México, sino al resto de los que están ahí metidos, ¿no? de los que pagamos impuestos. Si hubiera una voluntad política, podrían eficientar por mucho la recaudación con toda la parte digital a través de modelos de riesgo, de detección específica de transacciones raras que tienes basado en una industria que se perfila y que además pues tienen toda tu información para hacer un perfilamiento
específico de tu propia empresa basado en la historia de consumos y de ventas, ¿no? Entonces, si hubiera una voluntad en ese sentido, pues podrías ampliar, digamos, la parte de la recaudación. Vienen programas muy especiales que ahora se empieza realmente pues a cosechar lo que son sus frutos, y es el tema, por ejemplo, de la vigilancia, la subcontratación ilegal, o sea, llámese servicios especializados. Todavía no estamos viendo la fiscalización del lado del SAT en ese sentido, pero las oportunidades de recaudación basado en esa norma es como si hubiera una nueva pues manera de recaudar impuestos a través de multas y demás cuestiones que van alrededor de ¿Cuándo ello. vendría y esto se aplicaría como? Sí, fíjate que en el plan estratégico de fiscalización que se presentó por parte del SAT a principios de año, habla de que en el segundo semestre de este año, o sea, ya empezará con tres acciones muy importantes. La primera de ellas es la vigilancia respecto a la parte de servicios especializados. Hay que entender que subcontratar es ilegal a menos de que tengas un proveedor que esté en lo que se llama el REPSE, ¿no? Y una serie de reglas que lo hacen verdaderamente fácil de no cumplir. Por el otro lado, todo lo que le llaman la carta aporte. La carta aporte es básicamente un documento que cualquier transportista debe de tener en carreteras, en caminos federales, para probar que la mercancía que tienes en el camión, en la camioneta, en el coche, físicamente no proviene más que de una actividad lícita. Y la tercera, que es la más importante, es esta identificación a base de perfilamientos de transacciones que se salen de lo normal con respecto a lo que haces. Si tienes un giro en lo particular y estás adquiriendo cosas que no van con tu giro, o si cambias inclusive tu giro, pues son alertas digitales que pronto vamos a estar viendo, y a través de requerimientos los vamos a estar sufriendo a través de la parte del buzón tributario. La estadística que sacamos aquí con nuestros clientes, pues básicamente pues nos lleva a un número espectacular de requerimientos a través del buzón tributario. Tenemos una base más o menos de unos 3,000 clientes. En este año han recibido 845,000 requerimientos y comunicaciones a través del buzón tributario. El año pasado, en todo el año, fueron 676,000. Hay un incremento diario del 70%. Entonces, se está empezando a utilizar y de forma muy correcta por el SAT el buzón tributario como un medio específico de comunicación legal entre las partes, y por lo tanto, pues es lo que viene, ¿no? El requerimiento digital, transaccional, en el cual pues te van a pedir, oye, pruébame que recibiste el servicio, pruébamelo fehacientemente, documentalmente, no lo armes ahorita, espero tener que lo tengas de origen, ¿no? Y con ello, pues, probar si en realidad esos gastos o esas compras que hiciste, pues, corresponden realmente a tu giro, ¿no? Ese es lo que viene a pasos agigantados. Es una creación no de México, eso está en otras latitudes, y por lo tanto, pues, es una manera muy eficiente de tratarte como contribuyente. Vaya retos. Pues muchísimas gracias, Rafael Ores, socio director de CPA Visión Fiscalista. Gracias por estar esta noche aquí. Encantado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Resumen, hemos incrementado o han incrementado las autoridades fiscales su nivel de recaudación. Sin embargo, seguimos estando muy rezagados en comparación con nuestros socios comerciales, a pesar de las cuantiosas inversiones que se han hecho en materia de equipos en el servicio de administración tributaria. Así es, Darío, amigos, todo parece ser que vamos bien, pero de que se necesita la incorporación de toda la economía informal para que México verdaderamente tenga una recaudación eficiente y mayor, urge, es necesario, Darío. Voltear más allá de la tradicional e histórica base gravable cautiva. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles. Índice económico, por supuesto, por ADN 40.